Cuando pensamos en inteligencia artificial, solemos imaginar robots o computadoras muy complejas, pero hoy la IA también se utiliza para algo tan cotidiano y urgente como el agua, saber cuánta hay, dónde se pierde y cómo usarla mejor. El agua es un recurso esencial, pero cada vez es más escaso. El cambio climático, el crecimiento urbano, la mala gestión agravan el problema. Y es que cada día somos más y más en este planeta, y todos utilizamos el recurso hídrico. La inteligencia artificial no es ciencia ficción, ya se está usando para gestionar el agua. Cuando escuchamos el término inteligencia artificial, muchas veces pensamos en robots o máquinas que piensan como humanos, pero en realidad la inteligencia artificial no piensa ni toma decisiones por sí sola. Lo que hace es aprender a partir de datos. La inteligencia artificial funciona identificando patrones, es decir, observa grandes cantidades de información, encuentra regularidades y a partir de ellas puede hacer predicciones o emitir alertas. No tiene conciencia ni intención, simplemente analiza datos mucho más rápidos y de forma más precisa que una persona. En el caso del agua, estos datos pueden venir de muchas fuentes distintas. Por ejemplo, los niveles de las presas permiten también saber cuánta agua está disponible en una región. El consumo doméstico muestra cómo y cuándo usamos el agua en nuestras casas. Los registros de lluvia ayudan a entender la variabilidad climática y anticipar sequías o inundaciones. También existen imágenes satelitales que permiten observar ríos, lagos, presas y zonas agrícolas desde el espacio. Así detectan cambios que no siempre son visibles a simple vista. Uno de los principales problemas del agua en las ciudades no es solamente la escasez, sino la pérdida de agua dentro de las propias redes de distribución. En muchas ciudades, especialmente en países en desarrollo, entre el 30 y el 60% del agua potable se pierde antes de llegar a los hogares. Esta pérdida ocurre principalmente por fugas en tuberías viejas, mal mantenidas o dañadas. Tradicionalmente, las fugas se detectan cuando ya son evidentes, una calle inundada, un socavón o una queja vecinal por baja presión. Para ese momento, el agua ya se perdió durante días, semanas o incluso meses. Aquí es donde la inteligencia artificial está cambiando la forma de gestionar el agua. En las redes modernas se instalan sensores en las tuberías que miden variables como la presión del agua, el flujo y en algunos casos las vibraciones que se producen dentro de las tuberías. Estos sensores generan datos de manera continua, o sea, las 24 horas del día. Así, la IA puede identificar algo que probablemente existe como una fuga incluso antes de que sea visible en la superficie. La inteligencia artificial no solo sirve para buscar nuevas fuentes de agua, sino para cuidar mejor el agua que ya tenemos. Otro de los usos más importantes de la IA en la gestión del agua es la predicción de sequías y de la disponibilidad futura del recurso. A diferencia de otros problemas, las sequías no ocurren de un día para otro, se gestan lentamente y dejan señales que si se analizan correctamente pueden detectarse con anticipación. La IA permite combinar datos históricos, información climática actual y observaciones satelitales para entender cómo se comporta el agua a lo largo del tiempo. Los datos históricos incluyen registros de lluvias, niveles de presas, caudales de ríos y consumo de agua de años anteriores. Estos datos muestran patrones estacionales y tendencias de largo plazo. A esto se suman los datos climáticos como temperatura, humedad, evaporación y pronósticos meteorológicos. Las imágenes satelitales aportan una visión amplia del territorio. Desde el espacio es posible observar la humedad del suelo, la cobertura vegetal, el tamaño de los cuerpos de agua y el avance de la desertificación.
Así la IA puede estimar con mayor precisión cuánta agua habrá disponible en el futuro. Esto es especialmente útil para los gobiernos, que pueden planear políticas de uso del agua. La agricultura es el sector que más agua consume en el mundo. Se estima que alrededor del 70% del agua disponible se utiliza para la producción agrícola. Esto significa que cualquier mejora en la forma que se riega el campo puede tener un impacto enorme en el ahorro del agua. Tradicionalmente el riego se ha basado en calendarios fijos o en la experiencia del agricultor. Se riega ciertos días, a determinadas horas y con la cantidad de agua que no siempre se ajusta a las necesidades reales del cultivo. En muchos casos esto provoca sobreriego, desperdicio de agua y costos innecesarios. La IA puede realizar un riego inteligente. Recopila información sobre la humedad del suelo, la temperatura, la radiación solar y el estado de los cultivos. La IA analiza estos datos y aprende cómo responde cada cultivo a distintas condiciones ambientales. Con esta información, la IA puede decidir cuándo regar y cuánta agua aplicar, ajustando el riego a las necesidades reales de la planta. Por ejemplo, puede identificar que un cultivo no necesita agua en ciertos momentos, incluso si el calendario tradicional indicaba lo contrario, o recomendar un riego más preciso en etapas críticas del crecimiento. El resultado es una reducción de agua y de su desperdicio, pero también de los costos asociados al bombeo, a la energía, al mantenimiento de los sistemas de riego. Para los agricultores, esto se traduce en mayor eficiencia, menores gastos y en muchos casos mejores rendimientos productivos. Además de lo que hemos observado, la calidad del agua es otro aspecto fundamental para observar. La combinación de sensores e inteligencia artificial está cambiando esta forma de vigilancia. Hoy en día existen sensores capaces de medir en tiempo real variables como pH, turbidez, temperatura, conductividad y presencia de ciertos contaminantes. Estos sensores pueden instalarse en ríos, pozos, presas y sistemas de distribución del agua. La IA puede identificar que existe un riesgo potencial de contaminación, incluso antes de que el agua llegue a los hogares o a los campos agrícolas. Así permite generar alertas tempranas, identificar fuentes recurrentes de contaminación como descargas industriales, escurrimientos agrícolas o fallas en plantas de tratamiento. En nuestra vida cotidiana, la IA será una herramienta muy útil para el tema del agua. Uno de los ejemplos más claros son los medidores inteligentes de agua, a diferencia de los medidores tradicionales que solo leen una vez al mes. Otra aplicación son las alertas de fuga dentro del hogar. En México ya hay casos concretos de uso de la IA para gestionar mejor el agua. Por ejemplo, en Monterrey ya se están usando unas plataformas inteligentes que analizan datos de presión y flujo. Y en Sonora, producciones agrícolas están adoptando aplicaciones de riego con IA que deciden cuándo y cuánto regar, lo que reduce el desperdicio y mejora la eficiencia en el sector que usa la mayor parte del agua en el país. Aunque la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades para mejorar la gestión del agua, también es importante reconocer que la tecnología no es neutral. Su impacto depende de quien la diseña. Uno de los principales riesgos es la brecha digital. Muchas de las tecnologías basadas en inteligencia artificial requieren conexión a Internet, infraestructura tecnológica y capacidad técnica para operar los sistemas. En zonas rurales o comunidades marginadas, esto sería limitado. Es importante subrayar que la inteligencia artificial no es una solución mágica. La tecnología por sí sola no resuelve los problemas estructurales del agua,
Para que la inteligencia artificial realmente contribuya a una gestión más sostenible, debe de ir acompañada de políticas públicas claras, así como la participación social. Entre todas las comunidades lograremos encontrar soluciones sobre la gestión del agua. Te invitamos a compartir este episodio con más personas. Asimismo, te invitamos a visitar otros episodios donde hablamos de huella hídrica y temas relacionados con el agua. Puedes enviarme un correo electrónico para unirte a nuestro club virtual donde hablaremos sobre temas de agua y ambientales. Gracias por todo.